Justo cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desafiaba al gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenazando con romper el pacto fiscal federal y se colocaba así a la delantera de los gobernadores críticos, opositores, beligerantes al gobierno, estaba solicitando una deuda monumental que por lo pronto, en lo poco que lleva en la administración, poco más de un año, suma casi 23,000 millones de pesos. Se trata de un monto elevadísimo para un estado tan endeudado desde hace años y que en este momento, en este escenario, parece ofrecer la oportunidad tremenda al gobernador de disponer de recursos cuando está en la construcción de un perfil de candidatura presidencial como el que a todas luces se ha propuesto. La posibilidad de disponer de recursos en esa magnitud, especialmente si observamos que los créditos, las deudas de los estados y municipios solo se pueden usar en obra de infraestructura y en nada más, permite una amplísima discrecionalidad a los gobernadores que en este momento tienen la oportunidad, por otra parte, de colocarse en la palestra dado el entorno de crisis provocado por una parte por la pandemia y por otra por el impacto en el sector petrolero que deja al país en condiciones de verdadera vulnerabilidad y con un escenario en el que se somete a una prueba definitiva al gobierno de López Obrador. Esto último es de especial relevancia, más allá de las críticas a las decisiones asumidas para enfrentar la pandemia, porque el gobierno de López Obrador está a prueba en los resultados que todavía no podemos prever. Sabemos de antemano que se ha diferenciado de las posiciones o de las decisiones tomadas por sus antecesores en diferentes sentidos, pero no sabemos hasta qué punto esa definición será buena para el país y en muchos sentidos las proyecciones que luego se pueden conocer son tan polarizadas que es imposible tener certidumbre sobre el éxito o el fracaso. Lo que sí es posible advertir es que la disponibilidad de recursos para los gobernadores permite generar condiciones para su encumbramiento más allá del discurso público y que el discurso público es una herramienta eficaz e inclusive puede ser una herramienta muy perversa. Las declaraciones de Enrique Alfaro sobre romper el pacto fiscal federal ocurrieron el 10 de abril y se fueron radicalizando, especialmente con las posiciones de los gobernadores del noreste, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que precisamente se reunieron el fin de semana inmediato posterior con la idea de plantar cara a López Obrador y exigirle un trato mejorado en la coordinación fiscal, es decir, más recursos para esos estados que son de los que más aportan al Producto Interno Bruto. Un viejo reclamo, lo mismo que Jalisco y que varias de las entidades panistas que exigían al presidente López Obrador lo mismo, más recursos y un trato fiscal que permitiera a las empresas, al sector privado, hacer frente a la crisis replanteada pues por ahí del 15 de abril por los gobernadores panistas. Así que nos encontramos en una semana, la del 10 al 17, en la que los posicionamientos de los gobernadores de diferentes partidos, pero en común denominador, todos opositores al partido del presidente, estaban reclamando, justamente o no, más recursos para sus estados. Y fue el 16 de abril cuando el presidente respondió a los gobernadores con una recomendación, la de no contratar más deuda. Y esta expresión, que parecía inscribirse dentro de su discurso de austeridad, en realidad creo que tenía un destinatario concreto, que era el jalisciense Enrique Alfaro. El asunto se inscribe en un contexto de fintas de las que ya hablaba en otro momento. Aquí pueden consultar la videocolumna en la que me refería a eso y además aprovecho la ocasión, la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a este canal dando clic en el botón rojo que pues para nosotros, dicho sea de paso, en Notas sin Pauta y aquí en Sensor Agencia Audiovisual,
se está haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener la producción en estos tiempos tan difíciles por el aislamiento, por el llamado a quedarse en casa. Así que les agradecemos el clic de suscripción desde ya. Pero bueno, en este tema lo que quería decir es que era claro que el asunto de Alfaro era para el 16 de abril del conocimiento del presidente, y esto es natural porque el registro de las deudas de los estados y municipios debe llegar a la Secretaría de Hacienda y concretamente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, que es un área ahí de la Secretaría de Hacienda, que para esa fecha pues ya tenía acreditado que Alfaro había solicitado 600 millones de pesos adicionales para el presupuesto de su gobierno, de su estado. Estamos hablando de que estos 600 suman 23,000 millones de pesos contratados en el último año solo en Jalisco, algo que nos pone frente a una definición clara, y esta es que las posturas políticas más beligerantes a veces encubren hechos, acciones, intenciones de otra índole, porque además hay mensajes entre líneas que no se deben pasar desapercibidos y que en un escenario tan conflictivo como es el de la discusión pública del país de los últimos años, es indispensable que podamos conocer lo que hay detrás de diferentes posturas. Y detrás del caso de Alfaro y su supuesta vocación federalista, opositora, democrática, lo que se puede observar es una voracidad tremenda por disponer de recursos. Y que más allá de su construcción de candidatura presidencial, lo que no debe perderse de vista es hacia dónde van los recursos que ha obtenido, cómo y con quién se los va a gastar o se los está gastando y para qué objetivos. Y esto es especialmente importante para los jaliscienses, pues quizás lo más lamentable de todo esto es que el asunto trasciende los sexenios, ya que la mayor parte de la deuda contratada por Enrique Alfaro está programada para pagarse en 2040.